amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio Entre Nos de Comunique Channel. Y como siempre, me acompaña mi amigo y compañero Raúl Sur. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Jerry. Bien, y esta noche tenemos una invitada especial. Tenemos a la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán y activista Gina Villagómez Valdés. Gina, buenas noches. Mi querida, ya es un gusto saludarte de nuevo. Buenas noches, Raúl. Un placer verte de nuevo después de un buen tiempo. Pues me da mucho gusto que venga una mujer muy inteligente y además que Gracias. siempre está preocupada y ocupada de temas muy importantes de la investigación en una máxima casa de los estudios como es la UADY. Y pues en esta ocasión nos gustaría que nos platique. Ella formó parte de este grupo de mujeres que se atrevió a llevarle una serenata al gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena. Y bueno, hablando de eso, anoche, precisamente ayer por la noche, tuvieron una reunión con el gobernador. Gran parte de estas mujeres, entre ellas tú, Gina. Platícanos qué hubo allá. Mira, realmente era una solicitud que le habíamos hecho al gobernador desde enero. Y pues yo creo que entre sus ocupaciones, pues como que no nos la había dado hasta que se nos ocurrió llevarle serenata para ver si se le ablandaba el corazón, y afortunadamente nos entendimos a través de la música. Y trovadores, ¿no? Entre trovadores nos vemos, y además pues uno termina reconociendo las nuevas facetas profesionales. Además de investigadora, ahora podré poner en mi currículum trovadora. Pero fuera de esto, que obviamente fue una presión de tipo mediático y político, la verdad ayer tuvimos este encuentro a solicitud de él. Se encontraba con el secretario de Gobierno y con la secretaria de las Mujeres. Debo de confesar que fue un encuentro sumamente cordial, muy ameno, con buena disposición, y a partir de todo lo que platicamos tuvimos una sesión casi de 3 horas con él. Se quedó con nosotras para ver cada uno de los puntos y lo que nosotras queríamos conocer, porque era lo que nos hacía falta entender, cuál era el plan de gobierno para las mujeres de Yucatán, porque solamente pues veíamos que se hacían los lineamientos centrales, ¿no?, del país. Y tenemos desde hace varios años lo que llamamos una agenda de género, donde tenemos como 10 puntos fundamentales, que es la atención a niñas y niños en situación de violencia sexual, sobre todo. Perdón, Gina, que te Sí, interrumpa. adelante. Cuando dices llevamos, ¿a quiénes te estás refiriendo? Sí, perdón. Sí, pertenezco a un grupo, un grupo activista feminista. Somos 8 integrantes, nos denominamos el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, donde cada una de nosotras lidera diferentes organizaciones civiles, excepto 2 o 3 académicas que como investigadoras aportamos desde la academia. Ahí se encuentran Nancy Walker del grupo COCAI, Leticia Murúa, que preside APIS, que es un centro de atención para mujeres víctimas de violencia, Adelaida Salas, que es representante del Observatorio de los Feminicidios para Yucatán, y así varias compañeras más, la doctora Ligia Vera, las maestras Tere Munguía y Bertelena Munguía, Milagros Herrero Bucana, que fue una funcionaria pública en los tiempos de Patricio Patrón, y finalmente pues las académicas. Son mujeres que todo el tiempo han estado participando en la lucha por los derechos de las mujeres desde diferentes ámbitos, ¿no? Así es. Entonces, con tantos años de experiencia en los 3 gobiernos pasados, hemos llevado tratar de incidir en la agenda de la política pública local, ya que tenemos identificados mediante investigación y a través de, por ejemplo, Adelaida Salas, que lleva casos particulares, y tenemos detectados los cuellos de botella y los problemas que enfrentan las mujeres para ser atendidas en caso de violencias de todo tipo. Entonces, era lo que queríamos conocer, y a la fecha no encontrábamos cuál era el plan de gobierno para las mujeres. Y cuando se habla de pues el rescate de la población maya, no se puede pensar en rescatar, ¿no?, el renacimiento del pueblo maya sin pensar en mujeres seguras. Es por eso que teníamos esta urgencia de conocer, con el fin, y lo hemos hecho con gobiernos anteriores, con el fin de colaborar. Nosotras tenemos un trabajo absolutamente altruista.
A veces a algunas de mis compañeras se les ha pedido capacitación porque no tenían en aquel momento personal especializado para ello, pero nuestra urgencia era ver qué iba a hacer con cosas como la norma 046, que es una cuestión de salud pública para las mujeres, la violencia sexual contra menores, un sistema de información que nos permita identificar por municipios y tipos de violencia para poder focalizar ciertas acciones en el interior del Estado sobre todo. En fin, ese era nuestro... donde Es está el ahí, problema más severo, ¿no? así es. En el ámbito rural. Así es. Entonces, la política pública, la experiencia nos ha dicho pues que hay que asignar recursos con perspectiva de género, hay que tener programas focalizados y hay que responder a las necesidades locales. Entonces, la reunión fue sumamente ejecutiva, nos expusieron todo su plan de gobierno para las mujeres. Uno de ellos, que es uno de los programas emblemáticos para esta administración y que es de corte federal, es un proyecto que son los centros de atención que se llaman LIBERE, que es libertad, igualdad, redes comunitarias para el empoderamiento. Nos parece un buen proyecto, pero estos van a sustituir a los antiguos centros Violeta que ya existían y que en el estado van a ser 31 por ahora. Entonces, ¿Es volver a hacer la estructura o es con base a la misma? no, es reestructurar con los lineamientos federales. Tiene algunas cuestiones que no nos parecieron adecuadas porque lo identificamos en todos los programas de gobierno que nos mostró el gobernador, que son varios más, lideresas comunitarias, en fin, son varios proyectos muy interesantes, una línea de atención de emergencia a través de las tiendas va a haber botones de emergencia en las tiendas de conveniencia, 175 tiendas de conveniencia y unos centros integrales para el empoderamiento femenino, para lograr la autonomía económica, física, emocional y de toma de decisiones. En fin, son buenos proyectos federales, pero que priorizan fundamentalmente la asignación de transferencias no contributivas. ¿Qué es esto? Son los apoyos sociales. Entonces, la mayor parte, asignación, se llaman transferencias no contributivas. ¿Qué significa esto? Que el gobierno transfiere a la población directamente un dinero sin que tenga que devolverlo, es decir, los apoyos sociales a fondo perdido. Entonces, esta ha sido la política a nivel federal, lo cual obviamente cualquier peso que le llega a una comunidad en condiciones de vulnerabilidad es favorable, ¿no? Para una despensa, pagar la luz, medicamentos, etcétera. Sin embargo, quienes sabemos de política pública para los grupos vulnerables, si nada más das apoyos económicos, no generas autonomía, no generas desarrollo, y esto es lo que nos preocupa, que la mayor parte es dar el dinero. Y ahí se gasta. Para consumo. Para consumo. Entonces, hay un programa interesante que es de lideresas comunitarias, donde las lideresas van a promover en sus comunidades los programas, capacitaciones, etcétera, y se les va a dar un apoyo de 6,600 pesos a estas mujeres y así otros programas similares. En términos generales, puedo decir que los proyectos federales que están enviando a Yucatán y a todo el país de la misma manera, primero nos recuerda un poco el viejo sistema que tú, Raúl, conoces perfectamente por tu experiencia como funcionario público en el pasado. Estas transferencias son, digamos que a fondo perdido y no responden a las necesidades locales. ¿Cuál es el problema de Yucatán? La violencia sexual infantil. Tenemos un problema que sexenio tras sexenio se ha trabajado y no ha logrado erradicarse. Básicamente, ¿en qué zonas, doctora? Sí, hay fundamentalmente 10 municipios que ahora no recuerdo, que son municipios con alto nivel de vulnerabilidad, generalmente es poca población, gente migrante, y son mujeres que tienen que salir a trabajar y se quedan en situación de riesgo los niños menores. Son 10 municipios, eso lo reportamos cuando solicitamos la alerta de violencia de género.
que finalmente en la época, los gobiernos anteriores lograron redistribuir los recursos, pero que con el cambio de gobierno pues desapareció ese programa. ¿Y Es- cómo quedaron las activistas? ¿Quedaron satisfechas o hay cuenta que como que escucharon, pero hay dudas? Mira, primero quedamos contentas y satisfechas porque a pesar de la presión política legal que ejercimos un amparo contra el gobernador para que nos recibiera porque nos parecía fundamental. Y a pesar de esa presión mediática y legal, debo de reconocer que el señor gobernador Joaquín Díaz Mena nos recibió de verdad de manera profesional, con la disposición de diálogo. Nos abrieron información importante, alguna todavía no se puede comentar porque eso les corresponde a ellos. En ese sentido fue un avance, porque de verdad lo que queremos es colaborar y dar seguimiento, no para conseguir chamba, no para conseguir capacitaciones, no, esto lo hemos hecho desde hace 30 años, tú nos conoces, nos has acompañado Que es una cubriendo labor, esto. como decías al principio, altruista. O Así sea, es. ustedes no generan ninguna ganancia, sino es una labor meramente social. Es una labor social, pues de hecho muchas veces nos cuesta el apoyo a las mujeres, pero es un compromiso que sentimos como feministas. Ahora bien, sí debo de señalar la preocupación que nos quedó después de toda esta exposición. El presupuesto y los programas del gobierno del estado están absolutamente vinculados al proyecto nacional. Eso estaría bien siempre y cuando hubiera una cancha flexible de recursos para que los gobiernos estatales puedan diseñar políticas focalizadas de acuerdo a sus necesidades. No es lo mismo las necesidades de las mujeres en Tijuana, con sus Claro. cuestiones laborales y de violencia, Yucatán. que en Yucatán o que en el sur del estado. Y que lo que no estoy entendiendo, y no sé, Raúl, si estoy malinterpretando, todos los programas están centralizados, hay que consultar a la federación. Te lo plantearía así, Gina. Efectivamente, lo que nos has platicado es una respuesta, digamos, federal a la agenda que ustedes tienen, que todo Yucatán debía tener, ¿no? Debía ser la agenda de todos. Pero se supone que hay una intervención subsidiaria del gobierno estatal que debe hacerse con sus recursos propios. Me supongo que por allá debiera ir estas cosas que bien dices a nivel federal no se resuelven, pero a nivel estatal debiera haber debiera haber una acción directa del gobierno del estado. ¿Cómo está este asunto? Sí, eso lo tratamos con el señor gobernador y la verdad nos dio una respuesta satisfactoria. A través de este pequeño, pues ya ves que se les recortó el Claro. programa, aún así se incrementó la asignación de recursos con perspectiva de género para mujeres y él a través de programas como un buen programa que se está desarrollando en la Secretaría de Salud, por ejemplo, que es la identificación vía cartilla, como se hace en varios países, para identificar la salud, las condiciones de vida de la población in situ. Es llevarle al médico, la viejita que vive sola, la niña en situación de vulnerabilidad. Se van identificando los problemas en comunidad para hombres y para mujeres. Pero eso es un programa lento, ¿no? Como todo en política pública, pero bueno, a través de este programa se van a incorporar algunas acciones dirigidas a mujeres aprovechando estas brigadas. Entonces, lo que él nos comentaba es que en la medida de lo posible, él ya está diseñando, se está terminando de perfilar todavía la política pública federal. Aún no han llegado a concretar a nivel federal ciertas instrucciones y es por ello que aún no tienen un plan de trabajo completo. Eso hay que decirlo porque eso no depende del gobernador del estado y eso no lo sabíamos. O sea, veíamos que no había un programa concreto, pero ahora entendemos que esto depende de la federación. Entonces, hasta que se termine de afinar todos estos programas, ellos podrán ajustar y es donde nos han invitado en mesas de colaboración a darle una evaluación y seguimiento a estos programas y ver de qué manera desde lo local
con el apoyo de los presidentes municipales, de las instancias municipales para las mujeres, se pueden implementar ciertas acciones muy focalizadas, Jazz. Bien interesante, Gina. Bueno, hace un momento mencionabas una cosa importante. Todo esto es de corte asistencial. Sí. Pero hablabas de un asunto muy importante, lo que tiene que ver con el empoderamiento, sobre todo de las mujeres. Sí. ¿Esto cómo va? ¿Cómo fue? Ahí sí tiene un proyecto que me parece muy interesante. No lo conocimos a fondo y no sé qué tanto viene directamente de la federación, pero se está implementando, o al menos ya tienen el proyecto que me pareció muy interesante, Centros de Desarrollo Comunitario, donde precisamente el objetivo son 3 autonomías. La autonomía física, que incluye tu salud, tu decisión sobre tu cuerpo, tu salud reproductiva. Independencia, ¿no? La económica, que es la autonomía económica, y obviamente ahí van a tener ciertos recursos para el empoderamiento a través de la capacitación, comercialización. Digamos, eso parece bastante... Eso parece muy aplicado para no solamente transferir dinero, sino potenciar el desarrollo en comunidades. Eso nos pareció un acierto. El programa sería en todo el estado, ¿no? En todo el estado. No es solo Mérida. No, Y es para todo el les estado. prometieron a ustedes incorporarle en las tareas que vaya a hacer el gobierno del estado en apoyo a las mujeres. Sí, más que incorporarnos en la tarea de las mujeres, primero, que es lo más importante, es establecer un diálogo para que como sociedad civil conozcamos. Y recuerda, Raúl, que finalmente pues la gobernanza implica esta participación de la sociedad civil con los gobiernos. Digo, es su bandera, incluso es bandera de este gobierno, sí, ¿no? La participación directa, ¿no? Sí, ahora más que nada. Bueno, de hecho, déjenme contarles, a riesgo de cometer la indiscreción, dijo, ¿para qué me trajeron serenata si pudieron haber venido a los viernes o los días de las audiencias? Las hubiera recibido ahí con todo gusto. Pero esto creo empatía. Creo empatía, la verdad, por un lado nos preocupó. No solo fue una ocurrencia, fue una buena idea. Fue muy buena idea. No, lo mejor de todo es que ya tenemos varias solicitudes para diferentes funcionarios de gobierno. Pues sí, agrégalo en tu currículum, doctora. Por ahí ya nos pidieron una serenata para la JAPA y así, ¿no? Y para la comisión, por favor. Oye, sí, pero exacto. La CFE, por favor. La CFE, sí, ahí vamos a tener que llevar, pero no, ahí ya decidimos algo. Ya nos reunimos con las jóvenes feministas, porque esas sí son de armas tomar, ¿no? Sí. Para ir a la CFE. Es una primicia. Son las que pintan paredes. No, ahí no vamos a pintar paredes. Nos vamos a unir porque vamos a hacer algo inédito en todo el país. Esto es una primicia, es la exclusiva. Vamos a llevar trova con batucada. Entonces, juventud y las chichis del feminismo y la experiencia, vamos a... Todos. Y yo creo que vamos a empezar por la CFE. Pero volviendo al tema con el señor gobernador, lo más importante es la invitación a un diálogo permanente en mesas de trabajo, Jazz, donde pues podamos aportar de alguna manera, estar enteradas, promoverlo como estamos haciendo ahorita. Cuando uno tiene este tipo de señalamientos a las autoridades, pues uno no lo hace ni por el partido político, no es una cuestión ni política ni personal. Él lo entendió perfectamente. Hasta dijo que nos podía prestar una preciosa guitarra que tiene ahí en su oficina, nos encantó. Pero lo más importante fue esta cercanía para darle seguimiento a los programas. Lo que sí debo manifestar, y que todas nuestras compañeras anoche lo acordamos, emitimos un boletín de prensa donde sí vemos con preocupación que los proyectos de política pública estén alineados exclusivamente a la federación. Y nos dimos cuenta que le queda muy poco margen al gobernador y su equipo para poder hacer acciones que sigan una agenda. Aclaro que solamente de 106 municipios solamente tendremos 31 centros libres. Estos centros de atención que es psicológica, asesoría jurídica. Son pocos, ¿no? Son muy pocos. Para lo que es la magnitud del problema que vivimos. Y que ya estaban. O sea, nada más se les está cambiando de nombre. Ahí les señalamos nuestra preocupación y enojo.
de que se despidió a personal calificado, pero también nos vinimos a enterar que esas decisiones se toman en el centro de la ciudad. O sea, en la Ciudad de México vinieron a decir, despide a todo ese personal, manda currículums nuevos y nosotros decidimos. Pues eso de alguna manera vulnera la autonomía del Estado como tal. Pues esa es nuestra preocupación. De hecho, nos dio preocupación por las mujeres, nos dio preocupación por él y por su proyecto. Nos dejó de verdad, la mortificación. Yo les decía anoche a mis compañeras, me quedé con una sensación muy contenta de la reunión, pero por otro lado, la impotencia de ver que se está centralizando, que esto es un retroceso, este ya es comentario personal, pues es un retroceso en materia de política Lo que pública. pasa es que en los años 70 y 80 vimos que todo estaba centralizado y parece que hay una tendencia a regresar a ese Totalmente. estatus, ¿no? Sí, Totalmente. sí, sí, uno a lo mejor puede pensar que eso también responde a muchos problemas que tenemos, no solo en el estado de Yucatán, que es la corrupción y la falta de control que se tiene sobre los recursos. Pero ciertamente no es una buena respuesta porque centralizar las cosas. Eso Eso se puede resolver la acá, ¿no? posibilidad de que el Estado tenga, lo que decía la doctora, su margen, su cartera de recursos para decidir en qué y cómo aplicarle, ¿no? En qué y cómo, y las transferencias no contributivas o apoyos sociales, hay que decirlo abiertamente, son un botín electoral. Entonces, lo que vemos, esto lo digo a título personal como investigadora social, lo que yo veo en este tipo de acciones es que quieren tener el control del territorio, como dicen ellos, a través de las dádivas asistenciales, olvidando, dejando de lado y poniendo en aprietos a sus propios gobernadores en la autonomía para responder a las necesidades locales. No es lo mismo la violencia que viven las mujeres de Chiapas que las violencias que tenemos en Yucatán. Claro. Requiere acciones totalmente diferenciadas. Bueno, doctora, un tema muy amplio y muy interesante. Le vamos a volver a invitar Me porque encanta. lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Pero hay muchas cosas muy importantes que podría usted seguirnos aportándole. Promesa de que le vamos a volver a invitar y espero que acepte la invitación. Yo encantada de la vida, este reencuentro contigo, Raúl, ha sido un gusto y bueno, Jazz para mí es una hermana desde hace muchos años. Gracias, Jazz. Igualmente, doctora. Bien, gracias por estar en ese espacio. A todo nuestro auditorio, gracias por estar entre nos todos los miércoles por la noche. Como siempre, les invitamos a seguir estando en contacto con nosotros en Comunicate Channel, con ese tipo de invitados, con ese tipo de información para estar enterados de lo que pasa en Yucatán. Hoy el tema de mujeres muy importante y seguramente tendremos que seguir hablando de eso. Gracias y como siempre a nuestra amiga y 21 colaboradora de Comunicate Channel, Mónica. Gracias por ayudarnos a estar aquí en contacto con nuestro auditorio. Gracias y buenas noches. Buenas noches.